Hoy realizaremos la práctica 7, experimento de Oester, un experimento histórico y fundamental en la física moderna. Este experimento, llevado a cabo por Hans Christian Oester en 1820, marcó el inicio del electromagnetismo como una disciplina científica unificada, al demostrar la relación entre la electricidad y el magnetismo. Con este experimento, Oester descubrió que una corriente eléctrica puede generar un campo magnético, un hallazgo que transformó nuestra comprensión del mundo físico. El objetivo principal de esta práctica es observar cómo una corriente eléctrica influye en el comportamiento de una brújula, permitiéndonos analizar conceptos como el magnetismo inducido, las líneas de campo magnético y la interacción entre electricidad y magnetismo. Estos principios son la base de tecnologías como los motores eléctricos, generadores y electroimanes, que encontramos en aplicaciones tan variadas como los trenes de levitación magnética, los altavoces y los equipos médicos. Antes de comenzar, revisamos los materiales necesarios para este experimento: un portapila que nos permitirá conectar y desconectar el circuito con facilidad, un metro de alambre de cobre que funcionará como conductor eléctrico, una pila de 9 voltios, nuestra fuente de corriente, una brújula que será el instrumento clave para visualizar los efectos del campo magnético generado. El procedimiento del experimento consta de varios pasos esenciales. En primer lugar, colocamos un trozo de alambre sobre la brújula, asegurándonos de que esté paralelo a la aguja misma. Este posicionamiento inicial es crucial, ya que nos permite establecer un punto de referencia antes de inducir la corriente eléctrica. Luego, conectamos los extremos del alambre al portapila, que a su vez está conectado a la pila de 9 voltios. Al completar este circuito, generamos una corriente eléctrica que fluye a través del alambre. El efecto de esta corriente eléctrica es inmediato y visible. La brújula, que inicialmente apunta hacia el norte magnético de la Tierra, se desvía de su posición. Este cambio ocurre porque el campo magnético generado por la corriente en el alambre interactúa con el campo magnético terrestre. Es un ejemplo claro de cómo los campos magnéticos pueden influirse mutuamente. A continuación repetimos el proceso, pero esta vez invirtiendo la polaridad de la corriente eléctrica. Esto se logra intercambiando las conexiones del alambre con el portapila. Al hacerlo, observamos nuevamente que la brújula cambia de dirección, pero ahora hacia el lado opuesto. Este resultado confirma que la dirección del campo magnético generado por el alambre depende directamente de la dirección de la corriente eléctrica. En el tercer paso, colocamos el alambre debajo de la brújula en lugar de sobre ella, y repetimos los procesos anteriores. Este cambio en la posición del alambre nos permite observar cómo el campo magnético actúa en diferentes direcciones dependiendo de la ubicación relativa del conductor eléctrico con respecto a la brújula. Aquí aplicamos la regla de la mano derecha, una herramienta clave para predecir la dirección de las líneas de campo magnético generadas por un conductor. Según esta regla, si orientamos el pulgar en la dirección de la corriente, los dedos de la mano derecha indican la dirección del campo magnético alrededor del conductor. Durante el experimento, también respondemos a la pregunta central: ¿por qué cambia la dirección del norte de la brújula al inducir una corriente en el alambre de cobre? La respuesta radica en el hecho de que en un conductor por el que fluye corriente genera un campo magnético a su alrededor. Este campo interactúa con la aguja imantada de la brújula, que también es un pequeño imán, provocando que se alinee con el campo magnético generado por el conductor en lugar del campo magnético terrestre. Cuando invertimos la polaridad de la corriente, el sentido del campo magnético cambia y con ello la dirección en la que la brújula se alinea. Otro concepto importante que exploramos en esta práctica son las líneas de campo magnético. Estas líneas representan gráficamente la dirección y la fuerza del campo magnético. En el caso de un alambre conductor, las líneas de campo forman círculos concéntricos alrededor de un alambre, cuya dirección depende del sentido de la corriente. Este fenómeno es la base de muchas aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo, en los electroimanes, el enrollado del alambre en forma de bobina intensifica del campo magnético, permitiendo su uso en grúas magnéticas, relés eléctricos y más. Además de observar el comportamiento de la brújula, este experimento ayuda a reflexionar sobre la naturaleza fundamental del magnetismo, a diferencia de la electricidad, donde existen cargas positivas, negativas del magnetismo. No tiene cargas eléctricas separadas. Los polos magnéticos siempre aparecen en pares, un norte y un sur. Este hecho es intrínsecamente relacionado con la forma en que los campos magnéticos se generan y se comportan, como lo vemos en este experimento. Para concluir el experimento de Oester, en una demostración poderosa y visual de cómo la electricidad y el magnetismo están interconectados, este descubrimiento histórico no solo cambió nuestra comprensión de las fuerzas fundamentales, sino también dio origen a una amplia gama de innovaciones tecnológicas.
A través de esta práctica no solo hemos replicado uno de los experimentos más importantes de la historia de la física, sino que también hemos comprendido cómo aplicar estos principios en situaciones prácticas.